Hermanos, Dios les bendiga. Rico vernos una vez más aquí a través de las pantallas. El Señor trayendo su palabra esta noche. Él quiere que recibamos ese crecimiento, ese conocimiento de parte de Él de todas las cosas que Él anhela que tú conozcas, de todo aquello que Él anhela, que Él anhela que tú tengas muy presente para poder estar en medio de un caminar que no ha sido nada fácil, que ahora mucho menos es fácil, pero que con la presencia de Dios en todo instante donde vayamos, tenemos la certeza de que iremos en victoria, iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y eso es algo poderoso que nosotros no debemos de olvidar. Hoy vamos a mirar algo y el Señor nos quiere hablar esta noche, quiere que nosotros conozcamos, quiere darnos ejemplo, quiere darnos a conocer aquello que Él quiere que tengamos muy presente para que podamos avanzar y seguir en su camino. Quiero que ahí donde está, quiero que vamos a orar, vamos a saludar al Señor primero que todo, y vamos a permitirle a Él que nos hable en esta noche. Vamos a pedirle a Él que a través de la boca de este varón sea Él mismo, no el varón, sino Él mismo quien permita que conozcamos la voluntad de Él para nuestras vidas. Lo animo a cerrar sus ojos en un momento y vamos a hablar con el Señor en esta noche. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos honra, gloria, alabanza, te damos las gracias. Exaltamos tu nombre, Señor, amado Rey, glorificamos y exaltamos, Señor, loor, honor, honra y gloria sean para ti, mis señores. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar conectados, escuchando tu mensaje, tu palabra, Señor. Te damos las gracias y pedimos que en el nombre de Jesús sea tu Santo Espíritu a través de la boca de este varón, Señor, amado Rey, quien hable a nuestras vidas, quien edifique nuestras vidas, quien levante a través de su palabra. Levante, Señor, cada vez más nuestras vidas, que nos muestre el camino, que nos afine en el caminar y que permita que la fuerza y el poder que tiene el Espíritu Santo esté sobre nosotros y su dirección para que así podamos en obediencia obrar y hacer realmente lo que tú mandas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero también dar gracias a todos ustedes. Quiero también darle las gracias a todos aquellos fieles diezmadores y aquellos que ofrendan, aquellos que diezman y ofrendan con esa obediencia al Señor. Quiero darle las gracias porque eso es un real aporte el que nos entrega a la iglesia para mantener el sostenimiento del templo, el lugar donde creemos que muy pronto nuevamente podremos volver a estar. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22 al 25. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 22 al 25. Después de Hebreos se encuentra Santiago, libro de Santiago, la parte de atrás de la palabra. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 22 al 25. Santiago, capítulo 1, verso 22 al 25. Y nos dice la palabra de Dios, verso 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ojo a la advertencia, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ahí va una advertencia, dice, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor, este es parecido
al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera, ojo pues iglesia, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Quiero que lo vamos a leer para que lo entendamos. Dice, pero sed hacedores, esa es la advertencia que el Señor nos hace. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ojo, y no tan solamente oidores. O sea, me dice que la haga, que la ponga por obra. Lo que oigo, póngalo por obra. Dice, engañando a vosotros mismos. La gente cree normalmente que porque escucha la palabra de Dios, eso sobra y basta, y eso no es así. O sea, no está en el escuchar la palabra, está en el vivirla, está en ponerla por práctica. Te dice, engañando a vosotros mismos, que, ¿por qué me dicen en otros mismos? Ese mismo versículo, el principio me dice, pero sed hacedores, o sea, me está diciendo es, me engaño cuando soy tan solamente oidor y no hacedor. 23, porque si alguno oye la palabra, pero no hace la palabra, no hace de ella, este es parecido al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida de cómo era. Mas el que mira, mira lo que dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, atentamente, detenidamente, atentamente es muy cuidadoso de cada cosa que lee, muy para grabar, muy para memorizar, muy para tenerlo presente durante todo el caminar de sus días. Además, el que mira atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad, y persevera en ella, ojo, y persevera, o sea, insiste, busca todo el tiempo hacer lo que la palabra le dice. Ahí es donde está la cosa. Cuando dice la palabra, y dice 22, engañando a vosotros mismos, cuando realmente solamente soy oidor de la palabra. Si no hago la palabra, si no la pongo por obra, si no persevero en lo que ella me enseña, entonces me estaría diciendo la palabra 22 parte B, me dice, engañando a vosotros mismos. 25, más el que mira atentamente, cuidadosamente, el que está pendiente. Me dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que siendo hacedor de ella, este, lo que hace, será bienaventurado. Todo lo que haga, será bienaventurado. Todo lo que haga, tendrá una bendición de parte de Dios, porque estaría haciéndolo de la manera como Dios quiere que se haga. Vamos a hablar, vamos a mirar un mensaje que nos deja el Señor, una enseñanza que nos muestra aquí la palabra, un ejemplo que el Señor nos regala siempre. Hoy estamos hablando sobre eso, del cuidado, porque de verdad, iglesia, mucha gente ha escuchado la palabra del Señor, mucha gente conoce la palabra del Señor, mucha gente ha oído la Biblia, ha oído predicaciones, mucha gente ha oído infinidad de predicaciones, pero esa infinidad de predicaciones no quiere decir que a mí me hagan un cristiano, no quiere decir que eso me traiga unas bienaventuranzas, unos beneficios grandes para mi vida. ¿Por qué no? Porque no estaría obrando la palabra. Simplemente escuché la palabra, pero no pongo por obra, no vivo la palabra, no persevero en ella, como me dice el mensaje en esta mañana, en esta noche, que me dice que perseverando en ella, o sea, es buscando ponerla por obra, es lo que me está diciendo, buscando colocarla por obra, es lo que me está entregando el Señor. Entonces me dice, eh, en la palabra me habla y me dice,
Mas el que mira atentamente 25 en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo, o sea, es que esa es la gran advertencia, no siendo oidor olvidadizo, sino que hago de ella, la pongo por obra, entonces este será bienaventurado en todo lo que hace. Porque llevaría dirección de Dios, porque llevaría la forma como Dios quiera que yo lo haga. Eso es lo importante. Cuando yo pongo la palabra de parte de Dios, de la forma como Dios me está diciendo, entonces sería bienaventurado porque me saldrían bien las cosas, porque es así mismo como Dios quiere que hagamos las cosas. Quiero que vayamos al ejemplo. Vamos a mirar un ejemplo más y vamos a ir al libro de Lucas. El ejemplo que el Señor nos deja hoy, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 13. Vamos a mirarlo. Lucas capítulo 24. Recuerda Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Son los evangelios. Libro de Lucas capítulo 24, verso 13 al 35. Es lo que vamos a mirar. Vamos a mirar este ejemplo de aquello que muchas veces nosotros podemos olvidar de lo que Dios nos ha hablado. Por eso el Señor hace la advertencia, dice, no siendo oidor olvidadizo, porque muchos oímos lo que Dios quiere, comprendemos lo que Dios quiere, pero olvidamos lo que Dios quiere. Eso nos hace desventurados. Por eso dice que el que lo hace de tal manera es bienaventurado en todo lo que hace, en todo lo que hace. Vamos ahora al libro de Lucas capítulo 24, versículo 13. Y dice la palabra del Señor, vamos a hacerle un seguimiento aquí a esta parte. Recuerda que el título del mensaje dice, donde está tu fe, allí está tu milagro. Recuerda, donde está tu fe, allí está tu milagro. Entonces dice el libro de Lucas capítulo 24, verso 13, y nos comienza hablando de algo. Y dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Cuando dice dos de ellos, me está hablando de dos personas que eran seguidores de Jesús. Hay algo que hay que diferenciar, iglesia, y es lo que es ser, hay diferencias entre cuatro cosas. Lo que es ser un simpatizante de la palabra, lo que es ser un creyente de la palabra, lo que es ser un seguidor de la palabra y lo que es ser un discípulo de Jesús. Son cuatro cosas muy diferentes. Hay simpatizantes que les gusta la palabra, pero que no viven la palabra. Hay simpatizantes que les gusta escuchar una predicación, un mensaje, pero no tienen un compromiso con lo que habla Dios en la palabra. Hay seguidores que todo el tiempo buscan el mensaje de Dios, que creen el mensaje de Dios, pero que no calcan en su corazón el mensaje de Dios, que no hay una disposición para grabarlo en su corazón por siempre, que no hay un enamoramiento tal como para decir que lo van a calcar en su ser y lo van a poner por obra. Un seguidor podríamos decir que ama lo que escucha,
se impacta con lo que ve, pero ni sigue lo que ve y obedece por un momento o se impacta por un momento con lo que escucha, pero no lo calca, no lo pone por obra, no lo trabaja. Dice que he aquí dos de ellos en el versículo 13 iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Cuando habla de dos de ellos, eran aquellos que hacían parte de gente que seguía a Jesús, que estaba enamorada de él, que le gustaba el mensaje de Jesús, que le impactaba el mensaje de Jesús, que tenían claro lo que Jesús les había dicho, pero que fácilmente el enemigo les puede quitar lo que ya han anclado o grabado o han obtenido de lo que han escuchado de Jesús. Entonces dice, estos seguidores creían en Jesús. Entonces dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban haciendo el comentario del suceso grande, del escándalo grande que había sucedido de la muerte de aquel hombre llamado Jesús de Nazaret. Entonces dice que ellos iban compartiendo sobre eso, iban mirando completamente la parte de todo lo que había acontecido, de todo lo que ya había pasado, de ese gran suceso poderoso que se había dado a conocer. Nosotros también conocemos y sabemos lo que Jesús hizo. Pero cuando Jesús manda a sus discípulos y les da un ministerio llamado y les dice que un llamado y les dice ir por todo el mundo haciendo discípulos para mí, ese discípulo es aquel que tiene una completa disposición, un enamoramiento, que está enfocado únicamente en lo que la palabra del Señor le manda, que obra en esta tierra con base en todo lo que escrito está, que no hace nada, que no deduce nada, que no impone nada, que no cambia nada de la palabra, que vive la palabra y que cada día levanta y se esfuerza porque haya más gente que tenga esa comunión directa con el Señor. Se esfuerza porque haya personas que también conozcan de Jesús, que también reciban la salvación, que también reciban los dones, las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Entonces dice la palabra del Señor, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. La cuestión es saber qué iban hablando. Aquí lo vamos a mirar y vamos a ver qué había en el corazón de ellos. Es donde tú y yo descubrimos cómo identificamos a Jesús, lo que hablamos de Jesús. Eso es lo que está anclado en nuestro corazón. Eso es lo que está grabado en nuestro corazón. Entonces dice la palabra en Lucas capítulo 24, 14, que es donde vamos, es la que estamos leyendo hoy. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Recuerde algo. Recuerde que si eran seguidores, ellos habían visto mover a Jesús.
Ellos habían visto los milagros de Jesús. Ellos habían visto resucitar gente. Ellos habían visto levantar paralíticos. Ellos habían visto cosas sobrenaturales. Ellos habían visto cosas que naturalmente no se podían hacer. Entonces, ¿cuál es la cosa? Después de haberlo visto actuar, después de haberlo visto obrar, lo que uno creería es que eso le brinda a uno una total confianza para uno seguirlo sin poner ningún obstáculo. Pero vamos a mirar con qué nos encontramos. Entonces dice la palabra del Señor en el verso 14, 13, 14. 24, 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mire algo, la palabra de Dios me enseña algo y me dice, cuando yo soy oveja del Señor, aprendo a escuchar la voz del Señor. Las ovejas reconocen la voz de su pastor. Las ovejas reconocen la voz de su pastor. Por eso especifica la palabra y dice que ellos eran seguidores de Jesús. Dice que Jesús se les acercó en el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea que aunque lo tenían enfrente, no lo reconocían. Aún ni su voz habían diferenciado. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué esa reacción? ¿Por qué estás? ¿De qué están hablando que tienen un estado de ánimo como eso? ¿Qué es lo que los tiene agobiados? ¿Qué es lo que los tiene tristes? ¿De qué es que están hablando? Y aún polemizando, porque dice que discutían entre ellos mismos. ¿Qué es lo que los tiene en ese estado de ánimo tan bajo? 18. Respondió uno de ellos, que se llama Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Claro, eso era un suceso grande, eso se había dado a conocer de aquel hombre que se hacía llamar Hijo de Dios, llamado Jesús, que hacía milagros, que era profeta, que tenía poder, que levantaba muertos, que levantaba paralíticos. Entonces, claro, todo Jerusalén sabía sobre él. Entonces le hacen la pregunta y le dice, ¿eres tú el único que no sabe sobre eso? Ellos estaban impactados de cómo existía alguien después de un escándalo de esos tan grande, después de algo tan fuerte, de ese suceso tan fuerte que había pasado, y cómo él todavía no sabía eso. ¿Habían reconocido a Jesús hablando con él? No. Lo estaban viendo con sus ojos, mas sus ojos no lo estaban reconociendo. Aquí voy y yo por eso comencé explicando algo de esto. Hay diferencias, hay diferencias entre ser simpatizante, creyente, seguidor y discípulo. El discípulo está totalmente entregado, lo repito para los que se acaban de conectar. El discípulo está totalmente entregado y encaminado
Y todo lo que obra y hace, lo hace bajo la palabra de Dios, bajo lo que su Señor le dice que haga, le dice que ponga por obra. El seguidor le cree, al seguidor le gusta lo que ve, al seguidor lo convence lo que ve, pero el seguidor muchas veces no alcanza a ser discípulo, porque no se enfoca todo el tiempo en ello, no, porque está a la espera de cosas, porque está a la espera de señales, porque no cree profundamente de hacer una entrega total, porque creer es depositar confianza en algo o en alguien, que eso sí lo hace el discípulo. Y es a lo que llamó Jesús, y es a lo que Jesús quiere que tú y yo hagamos. Ir por todo el mundo haciendo discípulos para Jesús. Gente que los crea, gente que viva la palabra, gente que todo el tiempo, por las circunstancias que vea, siga creyendo a lo que el Señor le ha entregado, el Señor le ha hablado. Que no haya nada que lo mueva, que no haya nada que lo desanime, que no haya nada que lo tumbe. Que después de haber visto a Jesús obrar milagros en la vida de cada uno de nosotros, no porque ya no esté cuerpo presente, entonces dejemos de creer, no porque las circunstancias que estemos viendo nos lleven a voltear lo que Jesús nos ha permitido conocer de él. Estos seguidores habían conocido a Jesús personalmente y estos seguidores habían visto el poder de Dios moverse a través de Jesús. Pero mira lo que va sucediendo. Uno se pregunta, ¿por qué ellos no lo veían? ¿Por qué ellos no estaban escuchando también su voz y al mismo tiempo lo reconocía? Si lo habían visto presente, les lo tenían por lo que estaba su corazón, porque simplemente ellos no eran seguidores porque eran amadores de lo que pasaba, de lo que oían, de lo que veían, del suceso. Por eso le cuentan a Jesús y le contestan a Jesús impactados del suceso y por eso lo confrontan y le dicen, eres tú el único que no sabe algo como eso, porque en ellos estaba más el impacto de lo sucedido que el dolor, que el deseo de obedecer, aunque ya Jesús no estuviera, que lo que había quedado calcado en sus corazones, y eso puede pasar en cada uno de nosotros. Muchas veces escuchamos y aún tenemos relación con Jesús, pero cuando ya no estamos en esa presencia de Jesús y vienen las circunstancias y no se ha obtenido todavía lo que hemos anhelado y lo que hemos querido, entonces empezamos a bajar la guardia y ya no hacemos las cosas tal cual le habíamos dicho y de tal cual le habíamos escuchado a él, que era como lo debíamos hacer. Entonces nos encontramos con este caso, que es lo que estamos mirando aquí. Entonces dice el verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Miren, iglesia, cuando hay una esperanza de parte del Señor para mi vida, el mundo me puede mostrar muchas cosas, pero cuando yo estoy enfocado en lo que me dijo el Señor, no lo que el mundo me está mostrando, eso hará que mi parte emocional mantenga avivada, mantenga levantada, haya un gozo en mi ser, porque estoy creyendo no a lo que estoy viendo, sino a lo que el Señor dijo que haría sobre mi vida. Esto es lo único que me puede cambiar mi parte emocional. Esto es lo que puede hacer que yo empiece a creer más a lo que mis ojos ven que lo que mis oídos oyeron de parte del Señor como bendición para mi vida. Entonces vamos al 18, dice, respondiendo uno de ellos, se llama Cleofas y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿De qué se impactaba Cleofas? ¿Qué era lo que estaba diciendo Cleofas? Del suceso. ¿Qué era lo que tenía en su corazón? El suceso de lo que pasó. ¿Qué estaba? Estaba simplemente anonadado, estaba impactadísimo de aquello que había visto y el fin de lo que había pasado. Pero era lo que estaba dentro de su ser.
Por eso la palabra dice, de lo que está lleno el corazón habla la boca. ¿Acaso hablaba de lo que Jesús había dicho? ¿Acaso hablaba de lo que Jesús? No, es que han matado a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. No, eso no lo reflejó él. Él simplemente dijo el suceso. ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta? ¿Te diste cuenta de tal cosa? Voy a decir algo muy fuerte con todo el perdón. Como aquellas personas chismosas que comparten y dicen simplemente a la gente, ¿te diste cuenta de lo que sucedió? Y muchas veces la gente que es chismosa está más queriendo que la gente conozca el suceso y no compartiendo el dolor de lo que vio, no compartiendo el dolor de decir qué lástima, qué pesar lo que le sucedió a X persona, tengo dolor en mi corazón, no, está más bien, te diste cuenta de aquello que sucedió. O sea, es en sí donde tiene la mirada puesta, es en el suceso, no en la obediencia a lo que Jesús estaba mandando. Entonces dice el 19, nos dice, entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de aquel, de Jesús de Nazareno. Pero mire algo aquí muy importante. Mire algo demasiadamente importante. Mire cómo ellos representan a Jesús. Mire cómo ellos transmiten a un forastero, que en este caso era Jesús, que se estaba haciendo pasar para que ellos no lo reconocieran. Y mire lo que ellos expresan de Jesús. Entonces dice, de Jesús Nazareno, en el 19, que fue varón profeta. Mire pues mire la primera representación. Le dice que fue varón profeta, primera cosa, poderoso en obra, o sea, todo lo que hace tiene poder. Mire pues, en obra y en palabra delante de Dios. Lo que dice es cierto. Y lo que le ha dicho al pueblo, lo que dice él delante de Dios es, lo que él dice delante de Dios, que es él, tiene poder. Y lo que le ha dicho al pueblo tiene poder. Mira pues, mira cómo lo estaban viendo. Cuando le dicen que fue varón profeta poderoso en obra, o sea, lo que hace, le obedece. En palabras, lo que dice, lo que enseña él. Miren más cómo lo expresa. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, o lo que dice, y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Volvemos al suceso. ¿En qué estaban más enfocados ellos? En lo que sucedió. Representaban a Jesús. Dijeron quién era él. Le dijeron al forastero, que en este caso era Jesús. De Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Lo que dice, lo que habla, lo que hace, se vuelve cierto. Tiene poder delante de Dios, tiene poder debajo de los cielos donde está Dios. Profeta, o sea, es un hombre que habla en nombre de Dios, que Dios lo usa, profeta, ojo, que Dios lo usa para hablar su palabra a través de él. XXI. Pero nosotros, aquí es, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ellos mismos lo están contando, lo que estaba en sus corazones. Aquí va, iglesia. Tú puedes conocer a Jesús. Tú sabes el poder que tiene Jesús. Tú sabes Jesús cómo puede obrar en la vida. Tú has visto obrar a Jesús. Tú ya tienes una experiencia con Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué esperas de Jesús? Porque ellos eran supuestamente seguidores, y esto es lo que identifica
lo que diferencia a ser un discípulo. Ellos eran seguidores, ellos veían el mover de Jesús, pero ellos esperaban otra cosa muy distinta, muy distinta. Ellos mismos lo expresan y dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, el que lo iba a rescatar de las manos de los romanos, del sufrimiento de los romanos, de la esclavitud de los romanos. ¿Qué dicen ellos? Teníamos la esperanza. 21. Pero nosotros esperábamos, teníamos la esperanza. Cuando habla de teníamos la esperanza, estás diciendo, perdimos esa esperanza. Porque no lo vimos obrar. Lo vimos obrar en muchas cosas, pero no lo vimos obrar en lo que mi carne quiere. Y eso te pasa a ti y a mí. Jesús te hace promesas de transformaciones, de cambios, y Jesús quiere que tú pongas por obra muchas cosas para recibir la bendición. Entre esas es empezar a seguir a Jesús más que cualquier cosa que te pueda dar materialmente. Y posiblemente Él te lo puede entregar. Jesús estaba llamando a estas personas a seguirlo para que obtuvieran un reino. Pero estas personas buscaban en Jesús que viniera y lo rescatara del sufrimiento, de la manipulación, del poder que tenían los romanos contra todos los judíos. No estaban enfocados en lo que Jesús, las enseñanzas de Jesús. No esperaban, no querían, aunque hubieran visto mover a Jesús. Hay muchas personas que han visto el mover de Jesús, que han creído en Jesús, que han visto cómo Jesús ha obrado milagros, incluyéndonos a nosotros mismos, sobre nosotros mismos. Pero aún todavía seguimos esperando que Jesús obre cosas terrenales de aquí. Que Jesús obre en favor de lo que yo necesito, de lo que tú necesitas. No estamos tan enfocados en seguir su palabra, su mensaje, de hacer las cosas y de caminar como Él realmente me pide que lo haga. No, estoy esperando que Jesús obre un milagro en mi vida. Estoy esperando pero cuando Jesús demanda y cuando Jesús me quiere y me explica la palabra a través de su espíritu, no pongo nada por obra. Solo que Jesús venga y me sane, solo que Jesús venga, me limpie, solo que Jesús venga. Pero decir que me quiero comprometer con Jesús, no. Y ellos mismos estaban expresando qué era lo que ellos esperaban de Jesús. Ya no hablaban de Jesús como ese hombre maravilloso que lo vimos hacer milagros, ellos que estaban cuerpo presente. No, sino que hablaban de Jesús, el que no fue capaz para ellos de rescatar a Israel. ¿Cómo tú y yo podemos hablar de Jesús? Muchas veces, de que no ha sido capaz de hacerme el milagro que quiero. Pero eso es lo que está en tu corazón, eso es lo que está dentro de tu corazón guardado. El deseo únicamente no de seguir a Jesús, la emoción de ver a Jesús obrar y no seguirlo simplemente porque me encanta, porque quiero seguirlo, porque quiero ser su discípulo, sino porque quiero que Él obre en mi favor. Miren pues, ¿qué fue lo que ellos olvidaron? La bendición. Ellos, ¿qué perdieron ellos? Perdieron su fe. Cuando vieron morir a Jesús, dejaron de creer lo que Jesús les había dicho. Ahí fue donde dejaron de ver y de seguir a Jesús. Cuando ya no hubo, ellos creían que ya no había el tiempo entonces para poder obrar en el milagro que quería. Tú y yo podemos creer que ya no hay el tiempo para que Dios obre el milagro que yo quiero. Entonces salgo mal, salgo de las iglesias, no vuelvo a la iglesia porque entonces Jesús no me ha hecho el milagro que yo esperaba. Dejo de escuchar la palabra, ya no me conecto a escuchar el mensaje porque ya
como estaba buscando solo un milagro, entonces no he visto el milagro de Jesús, entonces ahí empiezo a oponerme y a dejar de buscar y dejar de seguir a Jesús y ausentarme y ahuyentarme. ¿Acaso los seguidores no estaban cuando Jesús decía que era necesario que fueran por todo el mundo repartiendo y esparciendo el nombre de Él y la palabra de Él? ¿Acaso ellos no fueron testigos de ver a Jesús lo que estaban obrando? ¿Cómo es posible que al primer forastero que se encuentran lo que hacen es hablarle mal de Jesús? ¿Por qué no hablaron sus cosas buenas? ¿Por qué no dijeron lo poderoso que era? ¿Por qué no dijeron lo misericordioso que era? Porque su corazón no estaba ligado a Jesús, porque su corazón no estaba con Jesús, porque simplemente lo que estaba en su ser era la emoción de verlo obrar, pero se desanimaron al ver que había muerto, porque entonces ya lo que ellos querían ya no lo obtendrían, según ellos. Cuando Jesús no ha obrado, llega el momento en tu vida de desánimo, porque crees que estás buscando de Jesús, estás escuchando a Jesús, pero no has visto el milagro de Jesús. Otra cosa es que conserves y mantengas ahí perseverando en lo que has creído. O sea, por eso el mensaje dice, donde está tu fe, allí está tu milagro. Donde está tu fe, es allí donde está tu milagro. En lo que has creído, en lo que estás obrando, en lo que estás poniendo por obra, a quien le has creído, en obedecer tal cual como al que le has creído, dice que hagas, no como tú crees que debes hacer. Es que tú tengas presente que hay un tiempo para que Jesús pueda obrar, entonces tú puedas seguir hablando de Jesús y puedas seguir obrando y obedeciendo a Jesús, aunque tus ojos no lo estén viendo. Pero cuando tú escuchas el mensaje y escuchas la palabra de Dios, entonces tú estás escuchando lo que Jesús quiere para tu vida, pero también estás escuchando lo que Jesús demanda para tu vida. Ellos estaban obedeciendo lo que Jesús dijo, no. Ellos se fueron, además, se ausentaron del lugar después de que mataron a Jesús, se ausentaron, se quisieron ir para otro lugar, pero no quisieron obedecer a lo que Jesús había dicho. Jesús a la multitud y a la gente le hablaba y les decía que vayan por todo el mundo, que hagan discípulos, que expandan su palabra, que lleven el mensaje a todas las personas, pero como ellos no tenían, no estaban viendo a Jesús de la manera como realmente debía de ser, como el Hijo de Dios que podía llevarle salvación a otras personas, no, ellos estaban interesados únicamente en obtener lo que ellos querían y punto. No les interesaba esparcir su mensaje, no les interesaba expandir su palabra. Y esto le pasa a ti y a mí. Por eso el mensaje, el título que el Señor me ha regalado dice, donde está tu fe, es allí donde está tu milagro. Porque donde está tu fe, tú estarás obrando y estarás haciendo acorde a lo que Jesús te ha dicho, creyendo a lo que Jesús es, creyendo a lo que Jesús, a lo que tú has visto de Jesús, creyendo y entonces con base en la fe que tienes, esa fe te llevará a poner por obra lo que cada 8 días o cada semana o todos los días tú ves en tu palabra, tú escuchas en la palabra, entonces estarías caminando no como seguidor que estuvo esperando que Jesús le hiciera un milagro, sino como discípulo de Jesús, queriendo obrar y queriendo permitir que no solo tú, sino que otras personas puedan conocer al Jesús, al que tú has visto obrar. Miremos el versículo 20, entonces lo que dice, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, ellos seguían afirmando del fracaso que había tenido Jesús según eso, según ellos, ¿de qué manera? ¿Por qué? Porque ellos decían, es que estamos, prácticamente lo estaban diciendo, es que estamos desilusionados, 20, y cómo le entregaron, 19, dice que fue varón profeta, poderoso en obra y delante de Dios de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Mire lo que ellos esperaban, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy
Es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué les había dicho Jesús? Si ellos eran seguidores de Jesús, ellos estaban ahí. ¿Qué cosas tú, como seguidor o como discípulo, le has escuchado a Jesús? ¿Qué ha dicho que va a hacer? ¿Cuál es el tiempo límite que Jesús te ha dicho que lo va a hacer? ¿En qué momento Jesús te ha dicho que lo va a hacer? ¿Cuándo te ha confirmado Jesús que lo va a hacer? Si Jesús te ha confirmado que lo va a hacer, ¿por qué no esperar el tiempo que Jesús dijo que lo haría? ¿Por qué estar renegando de Jesús? ¿Por qué puedo hablar mal yo de Jesús? ¿Por qué puedo hacerlo ver como alguien que fracasó? Porque era lo que ellos querían ver. Y es más, ellos recordaban el poder que él tenía, lo tenían claro, el poder que él tenía, pero ellos estaban dando más el honor a los hombres, en el 20 que lo dice, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes, y cómo nuestros gobernantes lo llevaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. O sea que cuando lo vieron morir, dejaron de creer en el poder grande que tenía, sabían que lo tenía, conocían que lo tenía. Aquí va, iglesia, ¿cuándo has dejado de creer en el poder que Jesús tiene? ¿Cuál fue la fecha límite que Dios te dio, que Jesús te dio a través de la promesa que te dijo que iba a hacer? ¿Qué es lo que Jesús te dijo que iba a hacer? ¿En qué tiempo te dijo Jesús que lo iba a hacer? Ahora, entonces no has vuelto a escuchar a Jesús. Entonces, como no ha habido tu milagro, dejaste de asistir a la iglesia, dejaste de congregarte porque no has visto tu milagro realizado. Entonces puedes decir, no, es que no tiene sentido congregarme porque no he visto, he orado, he visto, pero puedes decirle, sí, vi a Jesús obrar milagros a unos hermanos, pero no ha obrado en mi vida lo que yo he querido. Quiere decir entonces para ti que Jesús obra milagros a otros, pero a ti no. Y no es que a ti no, sino que Jesús te manda una tarea a hacer mientras Él procesa, que lo hablábamos en una prédica anterior, procesa tu vida para darte la bendición que tiene para tu vida, pero sin dejar de creer. Por eso decimos, donde está tu fe, allí está tu milagro. ¿Por qué estará tu milagro? Porque donde no está tu fe, tú dejarás de obrar, tú dejarás de poner por obra, tú dejarás de hacer lo que Jesús dijo que hiciera. ¿Por qué está tu milagro allí? Porque si está tu fe allí, basado en tu fe, aunque no veas, tú estás moviéndote en lo que Jesús te está diciendo que hagas. Tú estás escuchando la palabra de Dios y estás haciendo las obras que Jesús te dijo. ¿Ellos estaban haciendo la obra? No. Jesús los había mandado a todos a que fueran y llevaran el mensaje y esparcieran el mensaje de lo que Jesús es, de haber conocido a Jesús. Ellos debieron haber visto a Jesús y decirle, hubo un forastero llamado Jesús, hijo de Dios, venido del cielo, que lo vimos obrar milagros, que estuvimos presentes mientras él hacía milagros. Han matado al Hijo de Dios, pero él dijo que resucitaría el tercer día. Mira dónde iban ya ellos. Verso 25, parte B. Además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué querían decir con eso? Mire, ya van 3 días y nada ha pasado. ¿Qué tanto habían olvidado ellos? ¿Qué tanto habían olvidado completamente ellos? Lo que Jesús les había dicho. Que todavía dice, hoy es ya el tercer día. Es que Jesús no les dio, Jesús dijo que resucitaría el tercer día, pero no les da horas límites, no les dice cuál es ese tiempo. Durante el día, como tal, Jesús obrará un milagro en tu vida. Si te lo dijo, Él obrará un milagro en tu vida, pero lo obrará en el tiempo y en la hora. Un día tiene 24 horas y hasta el último segundo. Jesús puede obrar un milagro en tu vida. ¿Por qué salir a difamar? ¿Por qué salir a decir? ¿Por qué cae mi ánimo? ¿Por qué mi ánimo puede caer al suelo? Solamente porque veo que se acercan los días de lo que yo necesito y no he visto todavía un milagro. Pero también es porque he olvidado lo que Jesús dijo que iba a hacer, el día que lo iba a hacer, momento que lo iba a hacer. Hay que esperar hasta el último segundo y aún así ni siquiera renegar.
ni siquiera decir. Pero cuando tú ya no expresas con tu boca ni tu corazón lo cree, eso se llama incredulidad. Has perdido tu fe. Cuando ya no buscas a Jesús porque has perdido tu fe, el enemigo te ha sabido robar y apartar de la bendición que Jesús dijo que tenía para ti en el tiempo apropiado. Verso 22, mira lo que habla. Aunque también, mire las confusiones que tenían ellos. Primero dice que era varón, profeta, poderoso en palabra, poderoso ante el pueblo, poderoso en lo que decía, todo se cumplía, todo se daba. Primero lo exaltan, luego dicen, pero fracasó. ¿Por qué? Porque los gobernantes y los sacerdotes lo llevaron a crucifixión y muerte. Mire la confusión tan grande que esta gente tenía. ¿Tenían una entrega total a Jesús? No, no. Mire lo que dice 22, aunque también nos han asombrado muchas mujeres de entre nosotros. Mire pues, mujeres de entre nosotros, o sea, que hacen parte de esos seguidores, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, ¿antes de cuál día, iglesia? ¿Antes de cuál día? Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él está vivo. Si ellos habían ido tiempo antes, momentos antes, lo lógico era que no iban a ver. Jesús dijo que resucitaría al tercer día. Lo lógico era que era, eso es otra de las cosas. Pretendemos que Jesús haga el milagro, la fecha, el día, la hora que nosotros queremos. Pretendemos acosar a Jesús. Pretendemos buscar desesperadamente aquel milagro y aquella bendición cuando Jesús no ha dado todavía, ni ha dicho que todavía es el tiempo para eso. Jesús fue claro. Jesús fue claro y dijo que al tercer día resucitaría. Después de ahí sería la fecha en buscarlo. No un día antes, no tiempo antes. Pero tan lindo Jesús, como aún así da señales, aunque todavía no sea el tiempo de tu milagro, aún así Jesús te da señales. Mire, no era el tiempo de que ellas lo buscaran, pero las mujeres, dicen ellos aquí, dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, de las que andaban con nosotros, de las que eran seguidores como nosotros, las que, dice, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. El Señor te puede dar visiones, te puede dar sueños, el Señor te puede dar señales de lo que Él te prometió, de lo que Él te habló, de lo que Él dijo que iba a hacer. Por eso estamos hablando y el título de la mesa dice, ¿dónde está tu fe? Es allí donde está tu milagro. 25 dice, y fueron algunos de los nuestros, mire pues, al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Si habían ido día antes, no lo iban a ver. Nosotros queremos ver un milagro tiempo antes de lo que Jesús nos lo prometió. Y queremos desanimarnos. Y queremos que lo haga tal cual nosotros queremos que se haga. Hay algo que tú tienes que ver que es muy cierto, iglesia, y es, Jesús sabe exactamente qué es lo que tú necesitas. Jesús conoce exactamente qué es lo que es un bien para tu vida. Jesús se mueve a obrar la perfecta voluntad de Dios, no la voluntad tuya ni mía.
No, la voluntad de Dios, lo que es conveniente para mí, lo que es conveniente para ti. Jesús sabe. Si Jesús te confirma que te va a dar algo, entonces Jesús sabe qué tan conveniente es. Y si te lo va a dar es porque es conveniente y si no, no. Pero el mismo desespero de nosotros es lo que nos lleva a cometer errores, a hablar lo que no es, a apartarnos de Dios, a no querer buscar más del Señor, a no querer leer más su palabra, a no querer más congregarnos, a no querer. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el milagro como Jesús, no, como yo quiero, porque no estamos esperando el tiempo que Jesús dijo. Verso 24 dice, no, dice, verso 24, sí, perdón, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Hombre, es que es increíble cómo se ofendería a Jesús ver un par de personas que Jesús todo el tiempo los vio, como si Jesús te viera a ti todo el tiempo en la congregación. Jesús te viera cómo han pedido oraciones por ti, cómo tú has pedido cantidad de oraciones, cómo han orado por ti, cómo aún el Señor te ha hablado palabra profética a tu vida, cómo el Señor te ha dicho lo que tiene para tu vida, pero aún así, al no ver tu milagro ya realizado, ve el desánimo, ve la no comunión tuya con Él, porque entonces ya no estás hablando de Él, reconoces el poder de Él, pero no estás creyendo que va a obrar en tu vida lo que realmente Él te dijo que iba a obrar. Ahí hay un fuerte enojo de parte de Jesús y lo vemos aquí en el verso 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas le han dicho. ¿Dónde está la sensatez de ustedes? ¿Cómo todo lo que saben de Jesús, cómo todo lo que creen de Jesús, y aún todavía vienen a hacerlo ver como el perdedor, viene a hacerlo ver, a ver, como el que vino, habló y solo habló, porque muerto está? Y aún a ti y a mí me dice, ¿cómo vienes y me buscas? ¿Cómo yo te he dado palabra? A ti y a mí me lo dice. ¿Cómo yo te he dicho muchas veces? Y solo porque no quieres esperar, ya estás hablando mal, ya no te quieres congregar, ya no quieres buscar de mí. Sabes el poder que tengo, pero aún así, tu desánimo te ha podido. Verso 26. Y entonces el mismo Jesús les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Qué les estaba hablando Jesús? Jesús les estaba diciendo ¿acaso no escucharon, ya que saben tanto, saben que era profeta, saben lo que hacía? ¿Acaso si lo conocían también, olvidaron que Él les dijo, es lo que está diciéndole Jesús ahí en el 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Recuerden que Cristo les decía a ellos que Él moriría y que al tercer día, que era necesario que Él padeciera, que Él muriera en manos de los hombres. Así que le estaba recordando por qué lo olvidaron, pero exhortándolos. 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él les decía. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Jesús se tomó el tiempo de decirles, desde el tiempo de Moisés se ha hablado de Jesús. Y todos los profetas han hablado de Jesús. De que Jesús vendría, pero todos han dicho que vendría, que daría la vida por la humanidad, que era necesario morir, que moriría. Desde Moisés se hablaba, desde los profetas se hablaba. ¿Cómo es posible que ustedes conociéndolo y ahora hayan perdido su fe de esa manera? Y ahora hayan dejado de creer después de haberlo visto y haber vivido. Y eso te lo dice a ti y a mí. ¿Cómo es posible que después de haber tenido experiencias con Jesús,
después de haberle creído a Jesús, después de haber visto el mover de Jesús, aún, ya hoy por hoy, haya gente apartada totalmente de Jesús. Hay gente que uno le pregunta, y hay gente que uno se encuentra en el mundo, y resultaron que un día eran seguidores de Jesús. Están en el mundo, perdidos, embolatados. Ya no quieren nada con Jesús. Y asistían a una iglesia, y pertenecían a una iglesia, y aún eran servidores de la propia iglesia. Pero aún olvidaron y se desconectaron de todas las promesas que Jesús les había dado. Entonces empiezan a buscar sus propios beneficios en sus propias fuerzas, en la tierra o en los lugares, ya como ellos creen que es. ¿Para dónde iba esta gente? ¿Acaso no se iban a ir para otra isla? Huyendo simplemente porque Jesús no había obrado lo que ellos querían. ¿Para dónde vas tú? Simplemente porque no has creído o has olvidado que Jesús te dio una palabra y una promesa, y que esa palabra y promesa tiene un tiempo. O simplemente vas a ser un simpatizante, que te pareció muy lindo la predicación, que te gustó muy bonito, que te gusta muy bonito lo que Jesús te habla, pero que no quieres compromisos con Jesús. ¿Por qué? Porque te cansaste de esperar. ¿Por qué? Porque ya no creo en la palabra que me dieron. ¿Por qué? Porque no estás obrando bajo la palabra que te dieron. Y ahí entra el enojo de Jesús. Y entonces les habla de esto y les dice, lo regaña, y les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Les hace la pregunta. O sea, ¿por qué están así? Si ustedes habían escuchado de Jesús, ¿por qué vienen a refutar de lo que él habló, de lo que él dijo entonces, y ahora están en esa incredulidad? ¿Por qué no creer a lo que él dijo que iba a hacer? Esto pasa mucho con la gente que reciben una palabra profética que Dios les habla, pero que olvidan rápidamente lo que Dios les habló. Se la pasan todo el tiempo buscando en dónde encontrar la solución. Y Jesús les ha hablado y les ha dicho, es así que voy a hacer las cosas contigo. Pero ignoran lo que Jesús les dijo. Pero cuando vuelven a necesitar de Jesús, otra vez están ahí, otra vez, buscando otra vez, pidiendo oración, pero ignoran en el transcurso hasta que vuelve y les pasa. Cuando vuelve y les pasa, otra vez vuelven nuevamente a buscar supuestamente a Jesús. O sea, tienen claro que Jesús es sanador, tienen claro que Jesús es libertador, pero no quieren compromisos con Jesús. Pero no quieren estar ligados y atados totalmente con Jesús, pero no quieren seguir su palabra, pero no quieren seguir su caminar. Solo lo buscan para que les haga el milagro de lo que ellos necesitan recibir. Vamos finalizando, dice. 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. O sea, Jesús quiso seguir derecho. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Le estaban dando qué, posada, para que estuvieran ahí. Él estuviera ahí y no se fuera más allá. Entró pues a quedarse con ellos. Verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, mire más señales. Todas las señales que ellos tuvieron, aún ellos las reconocieron. Todas las señales que ellos dijeron, ¿acaso no dijeron, en el 22 no dijeron que también nos han asombrado mujeres? En el 23 dijeron, no, y el 24 dijeron, y fueron algunos de los nuestros, y también en el 22 dijeron, y fueron de las nuestras. ¿Qué más señales quieres? ¿Cómo el Señor te habla, te da señales, y aún todavía, por eso el Señor los regaña y dice, oh insensatos, que dicen creer, pero cuando no ven nada, dicen olvidar, y refutan y hablan mal de aquello que les dijeron que les iban a dar. Y dejan de obedecer porque no han recibido. Pero Dios les da señales. Recibieron señales de las mujeres, recibieron señales de los hombres. Y Jesús les da una señal mucho más todavía en el 28. 29.
No, 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Acaso si ellos eran seguidores de Jesús, acaso no estuvieron también en momentos donde Jesús hizo esta misma señal? ¿Tenía necesidad Jesús de hablar? ¿Acaso no les estaba demostrando físicamente? ¿Cuántas señales te ha llevado el Señor para que tú aún creas a través de tu incredulidad, a través de tu desánimo? ¿Qué tiene que hacer Jesús? ¿Qué debe de hacer Jesús? Por eso dice, ¿a dónde te ha llevado el enemigo? ¿Cómo te ha robado tu fe? ¿Dónde estaba puesta tu fe? ¿En quién estaba puesta tu fe? ¿Y cómo el enemigo la ha venido a quitar? Si tu fe estaba puesta en Jesús, ahí estaba tu milagro. Si tu fe sigue puesta en Jesús, ahí está tu milagro. Pero para saber que está puesta en Jesús es porque tú estás obrando y estás haciendo las cosas tal cual como Jesús te está diciendo. Cuando tú ya te desviaste y dejaste de hacerlo de la manera como Jesús te dijo, ya no está puesta tu fe donde está tu milagro. El enemigo te ha sacado, te ha corrido, te ha quitado del lugar donde está tu milagro. Título del mensaje, ¿dónde está tu fe? Allí está tu milagro. Vuelve y coloca tu fe en el lugar donde Cristo te ha dicho que debes estar, en lo que debes obrar. Vuelve y coloca tu fe y vuelve y pon tus ojos puestos en Jesús para que tú vuelvas a ubicarte totalmente y vuelvas a empezar a poner por obra lo que Jesús te dijo. Habías quitado la mirada de Jesús y el quitar la mirada de Jesús, eso hace en tu vida y eso hizo en tu vida que tu milagro se paralizara. Hoy en el amor que Jesús te tiene, te dice, vuelve y coloca tu fe en el lugar donde yo la coloqué, porque allí obedecerás, allí obrarás, y donde estará tu fe, allí estará el milagro que yo te voy a conceder. Entonces vamos terminando, dice. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Qué hizo más? Una señal más. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Ya Jesús no quiso una exaltación simplemente porque ellos otra vez, como en tiempo atrás, se emocionaban de verlo. ¿Cuánta gente hay así? Que se emociona de ver cómo obra Jesús. Que se emociona cuando Jesús se le aparece, cuando Jesús le hace milagros. Y ay, sí. Pero cuando Jesús no está cercano o creen que no está cercano, empiezan a soltarse. ¿Cuántas señales necesitas? Si es que Dios te está mostrando señal. ¿Acaso Dios no te está trayendo hoy para que tú vuelvas a colocar tu fe allí donde Él la había colocado? Por eso es el mensaje y el título de hoy. Donde está tu fe, allí vas a orar. Donde está tu fe, de allí no te vas a mover. Donde está tu fe, allí vas a poner por obra lo que Jesús te dijo. Donde está tu fe, allí lo vas a escuchar. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el punto donde Dios te puso? ¿En qué te puso Dios? ¿Qué estás? Hay gente caminando de lugar en lugar, en lugar, en lugar, en lugar y buscando dónde conseguir un milagro. Y simplemente dan vueltas como el pueblo de Egipto. Y se quedan 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y nunca se encuentran con el milagro de Jesús. Nunca se encuentran con Jesús. Porque están desesperados buscando y buscando y buscando y buscando y buscando. Pero Jesús los ubicó una vez. A ti Jesús te ubicó. A mí Jesús me ubicó para decir, para darme milagros, para darme bendiciones. Es allí donde debes permanecer, es allí donde tienes que volver. Vuelve a Jesús una vez más, vuelve a creerle como le creías, vuelve a orar, vuelve a estar en esa comunión, vuelve a recibir la palabra, vuelve a obedecer la palabra, vuelve a recibir ese mensaje y a ponerlo por obra para que tu milagro continúe avanzando. Hoy mucho más todavía. Es una señal que el Señor te da y que hoy el Señor te habla de ese milagro y esa bendición que tiene para tu vida y te está animando a decir, vuelve y colócalo allí porque ya el enemigo te había sacado donde Dios, donde Jesús mismo te había puesto.
31 y termino aquí. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿acaso no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nosotros hablábamos en el camino y cuando nos abría la escritura? ¿Quiere que le diga algo sobre esta iglesia? Hay momentos donde usted sabe, pero que usted mismo se engaña. Usted sabe que Jesús le está hablando. Hay momentos donde usted y yo sabemos que el Señor me está hablando directamente a mí. Hay señales que el Señor hace que uno sabe que son para uno, para uno. Y a usted le arde y le palpita su corazón y usted dice, Dios me estás hablando. Entonces, si Dios le estás hablando, ¿por qué no toma nota rápido de lo que le está diciendo? Para que usted se vuelva a enfocar en lo que es. ¿Por qué no vuelve y recopila lo que Jesús le está diciendo en alguna de las predicaciones o en el momento en que usted lee la palabra? Ellos mismos se exhortaban el uno al otro y decían, ¿acaso no palpitaba nuestro corazón? ¿Acaso no ardía nuestro corazón? Hombre, ¿cómo no nos dimos cuenta que estábamos con el mismo Jesús? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Usted y yo sí nos damos cuenta cuando Jesús está con nosotros. Usted y yo sí nos damos cuenta cuando Jesús vuelve y habla a través de la boca de algún siervo de Dios, a través de la prédica donde el Señor te ha puesto. Usted y yo sí sabemos que hagamos caso omiso es otra cosa. Que olvidemos es otra cosa. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén ellos y hallaron a los 11 reunidos. Mire, a los 11. Acuérdense que los discípulos eran 11. Quiere decir, ellos eran seguidores, no discípulos. Hacían parte de los que les gustaba seguir a Jesús. Pero discípulos son aquellos que obedecían tal cual. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido solo al partir el pan. Iglesia, para terminar, detente por un momento, piensa por un momento, ¿dónde, en qué estás poniendo tu confianza? ¿A dónde te puso Jesús tu fe? Porque allí era donde iba a buscarte y era allí donde él iba a orar tu milagro. ¿Por qué lo has quitado de allí? ¿Por qué has quitado tu fe de lo que creías? ¿Por qué has quitado tu fe de lo que Jesús te dijo? Que era así de esta forma. Quiero que tenga algo muy presente. Jesús no se mueve igual con todas las personas. No espere que Jesús le haga el milagro como se lo hizo aquel, como se lo hizo aquel. Tiene distintas maneras de obrar en cada persona. En ti está obrando de una manera especial. Pero hoy, esta noche, te está diciendo, vuelve, levanta tu fe y vuelve y coloca allí donde yo puse, porque allí será donde voy a poner el milagro que te prometí. Espera en el Señor, créele al Señor, cierra tu boca de lo que estás diciendo, cierra tu boca de lo que estás hablando por fuera, cierra tu boca de todo aquello que estás yendo mal en contra de Jesús, simplemente porque no ha llegado el tiempo de que Jesús te haga el milagro, no es la hora todavía. Y tú estás esperando ver el milagro ya en tu desespero. Entonces te está llevando a decir cosas que no son. No te hagas llamar insensato y necio de corazón de parte de Jesús. Síguele creyendo al Señor, que Él hará y Él obrará como tiene que obrar, en el tiempo exacto, de la forma como Él te dijo que lo iba a hacer. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por la palabra, Señor, por esa exhortación con amor, Señor, que nos lleva, Señor amado Rey, a detenernos un momento y a poner nuevamente, Señor, nuestra fe en el lugar donde tú la habías colocado. Porque, Señor, en nuestro desespero de allí la hemos quitado y hemos entregado nuestra fe y la hemos puesto en otras cosas diferentes. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, permite que tu Santo Espíritu inunde nuestras vidas. Que nos llene, Señor amado Dios, de la fortaleza para saber esperar en ti y creer en ti, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor amado Dios, nos mantenga, Señor, totalmente convencidos de que ese es el lugar, de que esas son las personas, de que esa es la congregación, de que ese es, Señor, todo lo que el Señor nos ha hablado, de que ese es el lugar, Señor, donde tú llevarás el milagro que has prometido para nuestra vida.
Padre, bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús en esta noche. Te pido que les dé las fuerzas, Señor. Te pido que, por favor, esta palabra quede calcada en sus corazones. Y que aún, Señor, también la lleven y la expandan a muchos lugares que otras personas lo necesitan. Permítele, Señor, que ellos al ver el milagro que tú vas a realizar, ellos puedan darlo a publicar. Que a través de estos medios ellos se comuniquen, Señor, con la iglesia, Ministerio de Reconciliación del Edén, y podamos así, Señor, dar testimonio de lo que tú estás obrando a través de las predicaciones. Te damos gracias, Padre, por lo que vas a obrar, y gracias porque este pueblo, Señor, me uno yo, volveremos nuevamente a colocar, Señor, en el lugar donde tú quieres, la fe de lo que tú vas a hacer. Y seguiremos creyendo, seguiremos mirando tu palabra, seguiremos mirando, Señor, cada vez más lo que tú mandas, obedeciendo. Entonces, allí en ese lugar encontraremos el milagro que tienes para nuestra vida. Lo oramos, lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga grandemente. Padre, te damos gracias, Señor, amado Rey, Señor, por este mensaje.